para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a continuar con la serie La Grandeza de Jesús. Hoy vamos a dar la introducción a la carta de Pedro, a Primera de Pedro, según se me encomendó poder dar la introducción de una carta y vamos a hacerlo en la carta en Primera de Pedro. Vamos a leer las Escrituras, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando todos lo tengan, me dicen un fuerte amén. Amén, así dice el Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche que nos permites estar delante de tu presencia, Señor Jesús, con cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia maravillosa. Clamo, Señor Jesús, a ti esta noche, que seas tú quien me guíe de principio a fin y que cada cosa que haga, lo haga para tu gloria, Señor Jesús, para adoración a tu nombre, para exaltación a tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy voy a tratar la manera de dar la introducción a la carta de Pedro y a tratar lo más que pueda por llevarla versículo por versículo y ir sacando lo más que pueda de esta carta para poder aprender, para que todos podamos aprender un poquito más de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de los siglos, la existencia de la Iglesia de Jesucristo ha estado habituada al sufrimiento, el choque de la verdad contra la mentira, el choque de la luz contra las tinieblas, los hijos de Dios contra los hijos del diablo, ha producido un conflicto inevitablemente grandísimo. La realidad de los creyentes ha sido de oposición, de rechazo, desprecio, de maltrato, hasta el martirio. El sistema de este mundo en el que vivimos descarga su furia contra la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en la que nosotros vivimos, lo que nosotros somos. No nos sorprendería, porque si así trataron a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, también hicieron lo mismo. No debería sorprendernos, porque es así el mundo. Las personas que no conocen de Cristo, las que no creen que necesitan de Cristo, crean un odio contra los cristianos. En Mateo 10, 24 y 25, el Señor Jesús dijo, refiriéndose a sus discípulos, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Dice: si al Padre llamaron Belcebú, ¿cuánto más pueden hacer contra la casa? También el profeta Isaías profetizó 750 años antes de que el Señor Jesús naciera, y habló del sufrimiento del Mesías en Isaías 53, versículo 3, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que si escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando del Señor Jesús, del sufrimiento
que tenía que pasar. El apóstol Juan también escribe del desprecio que el mundo tenía contra el Señor Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron recibir al Señor Jesús, al Dios hecho carne. No quisieron recibirlo, no le tomaron en cuenta. Ellos creían que ellos eran más sabios, que sabían las escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Ellos creían que ellos eran los estudiosos y no se dieron cuenta que el Mesías había llegado y no lo reconocieron. Al no poder atacar a Jesús después de su resurrección, comenzaron a atacar a sus seguidores. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron arrestados en varias ocasiones y amenazados que no siguieran predicando de Jesús. Ellos no querían que se expandiera el evangelio y querían detenerlo. Querían detener a los siervos de Cristo para que no siguieran predicando. Pero cuando estos hombres los liberaban, sin ningún temor, continuaban predicando. Ellos salían de la cárcel y continuaban predicando el evangelio de Cristo. Arrastrados ante el concilio por segunda vez, los apóstoles les ordenaron de nuevo que dejaran de predicar del Señor Jesús. Amenazados y esta vez azotados. Los azotaron para que dejaran de predicarlo. Podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos 26 al 40, podemos encontrar donde el apóstol Juan y el apóstol Pedro fueron azotados por predicar la palabra de Dios. Cuando estos hombres quedaron libres, iban gozosos. Hay algo raro que sucede, raro porque no sé qué pasaría con nosotros si uno de nosotros llegara a recibir uno por lo menos, un azote de los que estos hombres recibieron. Posiblemente, como era la costumbre de Roma, a ellos también les dieron 39 azotes, o como dice la palabra, 40 menos 1, para poder seguirlos aprovechando, y si los lograban agarrar, poder seguirle dando otros 39. Pero estos hombres salieron gozosos, salieron felices de haber sido tenidos por dignos de pasar afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Dios. Nadie los podía detener. No los pudieron detener. El pueblo judío que estaba en contra de ellos no los pudo detener de ninguna manera. No encontraron la forma de detenerlos porque aunque los azotaron, ellos seguían felices predicando la palabra de Jesús, predicando el evangelio de Jesús. No encontraron una forma de poderlos detener. Pedro casi desaparece del registro histórico del Nuevo Testamento hasta que, guiado por la inspiración del Espíritu Santo, escribe lo que son las epístolas de Pedro, lo que son llamadas las epístolas de Pedro. El autor, la iglesia primitiva, dice que nunca dudó que el apóstol Pedro fuera el escritor de primera y de segunda de Pedro. Ellos estaban seguros, unánimemente seguros, que era Pedro el que había escrito estas epístolas, aunque había mucha oposición en ese tiempo. Habían personas incrédulas que decían que no había sido Pedro el que había escrito esas cartas, sino que era otra persona. También habían mucha falsificación, habían personas haciéndose pasar por los apóstoles, escribiendo cosas que no concordaban con lo que las escrituras en realidad dicen, o cosas inspiradas por el Espíritu Santo para que pudieran mantenerse firmes.
La primera afirmación viene de Segunda de Pedro, que él mismo describe como la segunda carta que había dirigido a sus lectores. Él mismo explica en la segunda carta que él había dirigido esa carta a esas ciudades. A finales del siglo II y el siglo III, Irineo, Tertuliano y Clemente de Alejandría atribuyen definitivamente Primera y Segunda de Pedro al apóstol Pedro. Ellos estaban exactamente seguros, todos ellos, que era el apóstol Pedro el que había escrito las cartas. En cuanto a su lugar, aparece más de una suposición donde creen que fue escrita, porque según las escrituras, en el capítulo 5, versículo 13, dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, Marcos, mi hijo, os saludan. Los historiadores dicen que posiblemente Babilonia se refería a algún lugar de Babilonia, pero hay otros que dicen que Babilonia se refería a Roma. Dice que se refería a Roma, que por el libertinaje y la idolatría imperial se caracterizaba como Babilonia de los últimos tiempos. Era algo que era como un seudónimo que ellos habían puesto a esa ciudad para que, como una clave, para que los sacerdotes y todas las personas que estaban en contra de ellos no pudieran descubrirlo. Con la persecución avecinándose en el horizonte, Pedro debió tener cuidado de no poner en peligro a los cristianos en Roma, quienes podrían haber afrontado muchas dificultades si los soldados romanos hubieran obtenido una de estas cartas. Quizás hubieran habido más muertos antes de tiempo, porque de todos modos en poco tiempo se explotó lo que es la persecución hacia los cristianos. La fuerte asociación de Pedro con Roma en la tradición temprana apoya el punto de vista de que el apóstol Pablo escribió en Roma estas dos cartas. Vamos a nuestro estudio de hoy, al versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro formó parte de un grupo único y exclusivo de hombres que fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo en Mateo 10, del 1 al 4, comisionados de manera personal por Cristo. Él los comisionó para que fueran y predicaran y les dio autoridad a estos hombres para que pudieran hacerlo. El apóstol, al escribir esta carta, al escribir a estas ciudades, él quería identificarse con sus lectores como el apóstol de Cristo, al igual que lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo hace de la misma manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, y comienza a escribir sus cartas. Varias de sus cartas traen la misma salutación al principio de sus cartas. Luego se dirige a sus lectores, a los expatriados. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, por no obedecer sus mandamientos, fueron esparcidos por todo el mundo. Y hubo una expansión al no obedecer los mandamientos del Señor. Expatriados también se le decía a los extranjeros que vivían en tierras ajenas como residentes temporales. Sucedió después de la muerte de Esteban, que fueron muchos de los que vivían en Jerusalén, fueron esparcidos, se fueron a muchas de las ciudades por miedo a la persecución que el apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía, cuando no se había convertido, comenzó esa persecución y todos estos hermanos tuvieron que huir a muchas de estas ciudades lejanas. Pero la realidad, Pedro no estaba dirigiendo como tal a judíos.
Otro pasaje para apoyar esa interpretación en el capítulo 2, versículo 11, dice a sus lectores no de manera racial o nacional, sino de una manera espiritual. Amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En la realidad, Pedro no se estaba dirigiendo a personas expatriadas, sino a cristianos, a hermanos, a personas que quizás él mismo había predicado, otras personas que se habían convertido por las predicaciones de Pablo, o algunos que habían estado en el aposento alto cuando fue la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces, posiblemente a todo este tipo de personas el apóstol Pedro estaba escribiendo su carta. Por tanto, el apóstol no solamente dirige a judíos que estaban dispersos de su tierra natal, sino a creyentes gentiles, quienes espiritualmente eran expatriados en el mundo. La iglesia de Cristo está llena de creyentes de todas las nacionalidades, creyentes de todo el mundo, podríamos decirlo, de creyentes de todo el planeta. Habemos. Aquí no hay el Señor no hace distinción de personas, sino que habemos de todo. Aquí habemos de varias nacionalidades. Personas que no nos conocíamos y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios ahora nos conocemos y nos decimos que somos hermanos cada uno del otro. De esa manera el apóstol Pedro estaba escribiendo a estas iglesias que habían sido esparcidas, a estos hermanos que les había tocado que huir del lugar donde vivían para refugiarse de la persecución. El apóstol Pedro estaba dirigiendo a 5 iglesias. Primero comienza con el Ponto. El Ponto se hallaba en el extremo norte y algunos de sus peregrinos judíos estuvieron en Jerusalén durante los acontecimientos. El extraordinario Pentecostés. Muchos de estos hermanos estaban ahí en esos días y posiblemente ellos mismos fueron a predicar a estos lugares. A la diferencia de nosotros, que en nuestro tiempo uno va, se convierte, se va a su casa, pasa el tiempo y nadie sabe que aquella persona es cristiana, no sé, por miedo, por pena o no sé por qué es la manera en que no hablamos de Cristo con los amigos, con los vecinos o con los compañeros de trabajo. Estos hermanos, si ellos recibían a Cristo, estos hermanos iban y predicaban el Evangelio, que era lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros hagamos en nuestro tiempo también. La providencia también era en el hogar donde vivía Aquila y el judío junto con el cual su esposa Priscila se hicieron cristianos en Roma y después ministraron al lado de Pablo. Estos hermanos se convirtieron y ellos fueron ayudantes del apóstol Pablo. Ellos anduvieron con el apóstol Pablo ayudando en el ministerio. Galacia estaba en Asia Menor, central, y contenía las provincias de Derbe, Listra e Iconio, donde Pablo ministró muchas veces. De esas sí sabemos que el apóstol Pablo ministró en este lugar. Él estuvo en este lugar predicando a estos hermanos. Capadocia estaba ubicada en la sección este de Asia Menor, al norte de Cilicia. También se le menciona en relación con los peregrinos de Hechos capítulo 2 versículo 9, cristianos que fueron esparcidos por la persecución. En esta ciudad también llegaron hermanos que estuvieron el día del Pentecostés y les tocó que huir para asegurar sus vidas, para proteger sus vidas y su familia. Tocó que huir de donde estaban. Asia incluía la mayor parte del occidente de Asia Menor y contenía tales divisiones como Misia, Lidia,
Caría y gran parte de Frígida, la provincia del sitio de un ministerio extenso de Pablo en su tercer viaje. Bitinia se localizaba en el noroeste de Asia Menor, cerca del Bósforo, el estrecho que separaba las secciones de Europa y asiática de la moderna Turquía que conocemos en este tiempo. A esta provincia se alude solo en otro sitio en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, le prohibió que entrara ahí. El Espíritu Santo tiene su manera como hace las cosas y Él es el que dirige cuándo y dónde se tienen que hacer. No es que cuando nosotros querramos hacerlo, hacemos lo que nosotros queremos, sino que dirigidos por el apóstol, por el Espíritu Santo, Comencé desde que el pastor nos dio que comenzáramos a estudiar, comencé a estudiar todos los días, preparando con tiempo mi estudio, y me di cuenta hasta el martes que no era esa carta la que me tocaba a mí estudiar. Entonces de allí para acá he venido estudiando hasta el día de hoy para poderles presentar lo que es la carta de Pedro. Capadocia está ubicada en la sección este de Asia Menor, al norte de Cilicia. Me regresé. A Pablo le prohibió el Espíritu Santo, y en el verso 9 se le mostró una visión de un varón macedonio que pedía ayuda. Él iba para ese lugar, pero el Espíritu Santo le prohíbe. En una de las noches, el Espíritu Santo le revela por medio de una visión de un hombre que estaba pidiendo ayuda. Pasa por Macedonia, pasa y ayúdanos. Entonces él confirmó que no necesitaba ir a esa ciudad, sino que necesitaba ir a otra ciudad donde necesitaban urgentemente la ayuda de ese predicador. Según los historiadores, el apóstol Pedro logró su propósito al enviar esta carta por mucha ayuda a muchas iglesias de las que él menciona en este lugar y algo otras que no las menciona. Por ejemplo, en esta región de Asia Menor también estaban las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo del 1 al 3, que Pedro no menciona en este lugar, pero posiblemente todos estos hermanos de estas iglesias fueron bendecidos, aprovecharon lo que Pablo les estaba escribiendo a cada uno de ellos. Entonces fue de gran provecho para ellos y es de gran provecho para nosotros al poder estudiar las cartas de Pedro. En el versículo 2 comienza con elegidos. Esa es la primera palabra que dice el versículo 2, elegidos. Elegido significa seleccionado. Hay personas que no les parece la doctrina de la elección y tienen algo en contra de esa doctrina, que no quieren darse cuenta que es Dios el que elige a cada uno de nosotros. Nosotros no pudimos elegirnos a nosotros mismos de ninguna manera, sino que fuimos elegidos de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Entonces, sí fuimos elegidos. Sí confirmamos que la doctrina de la elección es correcta bíblicamente. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No venimos nosotros, a nosotros no se nos ocurrió venir y decir, vamos a ir a Cristo o vamos a ir a la iglesia y nos vamos a convertir y ya, no fuimos de esa manera. Y hay personas que usted puede preguntarle, hermano,
Bueno, hay personas que le pueden decir hermano, primo, no sé cómo le puede decir. Pero si usted le preguntara a una de estas personas, hermano, ¿y cómo llegó al evangelio? Muchas personas de estas podrían preguntar, no, es que estaba fregado en el pecado, en el libertinaje y necesitaba un cambio. Entonces, creí que una solución era ir a la iglesia. Fui a la iglesia y cambié y aquí estoy. Desde ese tiempo aquí estoy. El problema con estas personas es que cuando llega un problema, cuando ellos tienen un problema, cuando tienen un disgusto con algún otro hermano, se van y no regresan. No regresan porque ellos no se habían convertido. Ellos estaban equivocados, estaban pensando que sí se habían convertido, cuando en la realidad no se habían arrepentido de sus pecados. Entonces, se van y no vuelven de las iglesias. Sino, mire, hay muchos hermanos que desaparecen y no vuelven. Y si usted va, se los encuentra en el mundo, se lleva una gran sorpresa. Dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No, el diablo, dicen el diablo, le echan las culpas al diablo, cuando en realidad ellos habían tenido una vida engañada. El apóstol Pedro estaba pensando en estos hermanos a quienes había escrito y habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice el Señor Jesús en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Hemos sido elegidos de parte de Dios. El hermano Paniagua no se le ocurrió una vez que amaneció con una gran goma en El Salvador y dije, bueno, voy a ir a la iglesia, y me fui y miren, en serio pasé mucho tiempo pensando en eso y diciendo que yo había sentido en mi corazón que yo fui el que fui y recibí de un solo. No era así. No era así, de esa manera. Yo no sabía que había sido llamado y que nada más tenía que obedecer ese llamado de parte de Dios para poder hacer las cosas correctamente, como tienen que hacer, para poder obedecer la palabra de Dios de la manera más correcta, de la manera que nosotros necesitamos hacerlo. De manera que somos elegidos, pero véalo que de la manera que dice la Escritura, según la presencia de Dios. No es según como yo piense que fui elegido o como yo crea que soy elegido. En esta forma, en esta palabra, no es como yo crea que fui elegido, sino como la Escritura dice que fuimos elegidos. Dice que según la presencia de Dios. Presencia quiere decir conocer de antemano. Es algo que Dios conocía de antemano. Algunas personas creen que Dios en su omnisciencia sabía lo que iban a hacer y por eso las había elegido. Pero no es eso lo que en realidad el versículo nos está diciendo. Muchas personas creen, no, lo que pasa es que Dios sabía que yo iba a ser un buen servidor, que iba a ser fiel en la iglesia, que iba a trabajar duro, que iba a ayudar a los hermanos, pero en la realidad el apóstol Pedro no se está refiriendo a eso. Porque si eso fuera así, el hombre sería soberano en la salvación en lugar de Dios. Si Dios hubiera visto en nosotros algo que nosotros íbamos a hacer en el futuro y por eso los iba a elegir, entonces seríamos soberanos en la salvación, tendríamos parte en la salvación. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, y con este versículo, miren, en este versículo hace pedazos a estos hermanos que piensan de esta manera, que fueron llamados o fueron elegidos porque Dios vio algo en ellos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada en nuestras vidas,
No hay nada en nosotros que nosotros podamos ofrecer a Dios. No hay nada, completamente nada que nosotros podamos dar para la salvación. En este versículo nos damos cuenta que no hay nada. El hombre no tiene nada que ver en la salvación, sino que es Dios el que obra en nuestra vida. ¿Supone el hombre caído puede buscar a Dios? No puede buscar a Dios. El hombre caído no puede hacer completamente nada. Hay un muchacho, un amigo mío en El Salvador, que decía que esos cristianos son grandes ofensivos porque solo andan diciendo que nosotros no podemos hacer nada, que no hay nada en nosotros que podamos hacer para ir a la iglesia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 11, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie. Si nosotros no somos llamados de parte de Dios, no somos elegidos de parte de Dios, no hay forma que podamos venir, no hay forma de entender lo que las Escrituras dicen y no hay forma que podamos buscar a Dios. Esta presciencia es no es la omnisciencia. Presciencia significa que Dios planeó desde la eternidad. Desde la eternidad planeó lo que iba a suceder, que tenía que venir su Hijo a dar su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, aunque fuéramos pecadores que no merecemos nada. Él planeó desde un principio que su Hijo iba a venir a morir para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia. Significa que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dijo Pablo. Significa que Dios tiene un plan eterno y perfecto y lo está ejecutando en su tiempo y con los que Él quiera llamar. Recuerdo que cuando nos enseñaban esta doctrina, el pastor decía: ustedes han visto la mujer cuando va al mercado. Decía: está la canasta de tomate, no puede llegar y agarrar tomate y llenarla. No, agarra agarra otro, les da vuelta y agarra otro y agarra otro. ¿Y quién le puede decir algo? Le dice algo y se enoja y hace de todo berrinche. Pero la idea es que de la misma manera, si nosotros hacemos así para comprar cosas, de la misma manera Dios puede ser así. Él es dueño de nuestra vida. Él nos creó a cada uno de nosotros. Somos de su propiedad. Él puede elegir a quien Él quiera elegir. No hay forma de que una persona se enoje y diga: ¿por qué Dios no me llamó a mí? Él es el dueño. Él es el dueño de todo lo que existe y no hay forma de que alguien pueda enojarse y estar en contra de Dios porque no lo ha elegido. Sin embargo, deberíamos estar agradecidos con Dios. Más nosotros que hemos sido elegidos deberíamos de estar agradecidos con Dios porque nos ha incluido en su plan eterno, porque nos ha elegido y nos ha llamado para que podamos estar junto a su Hijo Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida por su iglesia. Es algo hermoso pensar que nosotros que no merecíamos nada, vamos a estar con su Hijo Jesucristo en gloria. La otra parte del versículo dice: en santificación por el Espíritu. La manifestación exterior de la elección de los elegidos hecha por Dios en la eternidad comienza a tiempo en santificación del Espíritu. La santificación abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación: la fe, el arrepentimiento, la regeneración, la adopción, tantas cosas que el Espíritu produce en la salvación, las cuales aprovechamos nosotros en nuestra vida.
Por tanto, el plan de Dios se convierte en una realidad en la vida de los creyentes a través de la salvación. Si no somos salvos, no nos hemos arrepentido. Si no somos salvos, no podemos ser regenerados. Si no somos salvos, no podemos tener fe. La obra de Dios que el Espíritu Santo lleva a cabo en cada cristiano es la que nos hace a nosotros mantenernos en esa línea que Dios quiere que nos mantengamos. La santificación se refiere a la separación con la consagración y la santidad. El pastor Paul Washer puso un ejemplo cuando estaba hablando de esto, de la santificación, y dice que la santificación es como cuando una mujer está en la cocina preparando las verduras, está cortando, pero según sigue cortando, dice que se le amontona mucho. Entonces viene la mujer y lo aparta, corta y lo aparta con el cuchillo, está cortando y está apartando. Entonces dice él, así mismo hace el Espíritu Santo, corta y aparta, corta el pecado y lo aparta, corta los chismes y los aparta, corta las malas palabras y las va apartando. O sea, en cada proceso que el Espíritu Santo lleva en nuestras vidas, eso quiere decir que está apartándolo de todas esas cosas que no nos conviene que cada uno de nosotros tengamos en nuestra vida espiritual. Recuerde que hemos nacido de nuevo. Entonces, todas esas cosas, no es que vengamos a la iglesia y al siguiente día ya somos santos y diferentes. No, el Espíritu Santo está haciendo su obra en cada uno de nosotros y eso no se va a detener hasta que esa obra sea cumplida. El apóstol Pedro lo explica también y mire, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciese las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos después de que el Espíritu Santo hace su santificación en cada uno de nosotros. Somos un linaje escogido. Somos una nación santa, un pueblo apartado, corta y aparta. El Espíritu Santo corta y aparta de nuestras vidas todo lo que nos estorba para que podamos adorar a nuestro Señor. La otra parte del versículo dice, para obedecer. La obediencia a Jesucristo es el resultado de un verdadero llamado. Una persona que no ha sido llamada por Cristo no puede venir a Cristo. Una persona que no ha sido llamado por Cristo no puede venir de ninguna manera. Ese es el resultado de una santificación por el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si somos llamados, si somos santificados por el Espíritu Santo, entonces quiere decir que nosotros vamos a andar en buenas obras. No hacemos buenas obras para merecer la salvación, hacemos buenas obras porque esas obras que hacemos buenas, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que esas buenas obras las hacemos, como muchos hermanos lo han dicho muchas veces, en agradecimiento, porque Dios nos salvó sin merecerla, sin merecer nada. Él nos salvó, Él nos vino y nos pidió, bueno, yo te puedo salvar, pero tenés que hacer algo, si no, no. No le pidió nada a nadie. Él hizo su sacrificio en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y nosotros no tuvimos que hacer nada más que decir amén. Obedecer a Jesucristo entonces equivale a ser salvos. Cuando obedecemos al Señor,
He escuchado a algunos hermanos que dicen, una evidencia de que una persona es salva que se congrega mucho. No, también los paganos se congregan por esconderse a veces, por que les va a pasar. Bueno, estaba de costumbre en El Salvador, en este tiempo que estaba peligroso con las pandillas, estaba de costumbre eso, que se hacían cristianos, pero de escondidas seguían en lo mismo. Y vino el presidente y sacó a todos esos de las iglesias y ahorita están en la cárcel. Y si están en la cárcel es porque debían algo. Entonces, una evidencia de que una persona es salva es que obedece la palabra del Señor Jesucristo. Si los cristianos obedecemos a Cristo, si los cristianos no obedecemos a Cristo, ¿cómo los paganos van a obedecer a Cristo? No hay manera de que una persona no cristiana pueda obedecer a Cristo. ¿Alguien transformado por el Espíritu Santo puede obedecer a Cristo? Sí, claro, alguien transformado por el Espíritu Santo lo puede obedecer, pero una persona no transformada por el Espíritu Santo no puede obedecerlo. Nosotros no estamos aquí porque obedecemos perfectamente a Cristo. Estamos aquí porque trabajamos en eso cada día. Trabajamos en esa parte que nos hace falta para obedecer a nuestro Señor, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que leemos. Estamos aquí porque necesitamos de la palabra de Dios para que nos mantenga y podamos obedecerla. La otra parte dice, y ser rociados con la sangre de Cristo. Esto afirma lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Dice que Jesús dijo que no echaría fuera a quienes confían verdaderamente en Él, sino que los resucitaría en el día postrero. Rociados con la sangre de Cristo. Dios indica esa seguridad en los elegidos. Son rociados con la sangre de Jesucristo. Esta metáfora que hace el apóstol Pedro se recuerda lo que sucedía en Israel en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, cuando hacían los holocaustos de los becerros que mataban, dice, ellos tomaban de la sangre, una parte la rociaban en el altar y la otra parte la tenían en unos tazones. Primero le leían lo que ellos habían prometido a Dios de obedecer y después de eso le rociaban la sangre. No como el sacerdote lo hace con la cosita aquella para tirarles agua bendita, sino que ellos le rociaban la sangre. Dice Éxodo capítulo 24 versículos 7 y 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios hizo un pacto con ellos y los hizo que se rociaran con la sangre de los becerros. Eso era obedecer y ser rociados con la sangre. Nosotros necesitamos rociarnos con la sangre de Cristo. Eso significa que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo es todo lo que tenemos. Si no tuviéramos estos sacrificios, nosotros estaríamos completamente perdidos, no tendríamos nada. No tendríamos completamente nada. Sin la sangre de Cristo no hay nada. Sin el sacrificio de Cristo, sin la muerte del Cristo,
no tenemos nada. Porque el sacrificio fue lo que Él hizo en pago por nosotros. Él vino, cumplió la ley, lo sacrificaron y Él obedientemente se dio a todo. Murió en la cruz y cumplió lo que Dios había establecido para que pagara por cada uno de nosotros. A nosotros no nos costó la salvación, pero a Cristo sí le costó la muerte, y la muerte de cruz. Le costó el sufrimiento que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser salvos en nuestros días. Por último, el apóstol hace un saludo común, lo mismo que lo hace el apóstol Pablo, dice: gracia y paz os sean multiplicados. Este saludo es con un saludo de amor a sus hermanos, un saludo como que sale del corazón, porque dice: la gracia y la paz os sean multiplicados. ¿Cómo saludamos nosotros a nuestros hermanos o cómo nos despedimos? ¿Qué deseamos de nuestros hermanos? Un pastor él contó que había visto un video de un hombre que se encontró una botella, frotó la botella y salió, ¿cómo se llama? Salió Aladino, vamos a decirle Aladino. Salió Aladino. Entonces, este genio le dijo: mira, le dijo, quiero que penses bien lo que vas a pedir porque te voy a conceder 3 deseos. Y el hombre se quedó pensando y dice, este pastor dice, bueno, dice que el hombre se quedó pensando y el genio le dijo: mira, el único trato es de que de todo lo que tú me pidas, a tu vecino le voy a dar al doble. Le dije a este hombre: mira, te voy a dar hasta mañana. El hombre se fue pensando, ¿cómo que le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir? Y el siguiente día llegó el hombre donde el genio y ¿saben qué le pidió? Dice que el hombre le dijo que quede ciego de un ojo, dice que le dijo. Ese fue el deseo que le pidió. ¿Qué le iba a pasar al vecino? Iba a quedar ciego de los 2 ojos el pobre hombre. Entonces pienso yo, ¿cómo nosotros somos con nuestros hermanos? ¿Qué deseamos nosotros de nuestros hermanos? El apóstol Pedro está pidiendo que sea multiplicada la gracia de Dios y la paz de Dios con sus hermanos, a los que les ha escrito, a las ciudades estas que ya expliqué, que les ha escrito. Eso podríamos meditarlo cada uno de nosotros al pensar qué estamos deseando de nuestro vecino. Bueno, hay vecinos que son difíciles, pero nosotros somos los cristianos. Nosotros somos los que tenemos que orar por nuestros vecinos, orar por el que nos odia, dice la Escritura. Entonces deberíamos de pensar qué es lo que estamos deseando o que estamos pidiendo por nuestros vecinos o por nuestros hermanos. Bueno, aquí los saludamos todos, pero en la realidad, ¿qué deseamos de nuestros hermanos? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro estaba pidiendo eso, que sus hermanos tuvieran paz en la gracia de Dios. Pero tener paz cuando todo está bien es bonito. Tener paz cuando hay de todo es bonito. Pero estos hermanos estaban sufriendo una persecución y eso era lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Tengan que Dios les multiplique la gracia y la paz en medio de la persecución que les ha llegado. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.
Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.